Dale. A continuación presentaremos el tema selección de materiales. Nuestro grupo está conformado por Jorge Maldonado, Christopher Pérez, Gerardo Solórzano y mi persona, Guillermo Espinosa. A continuación tenemos los objetivos, en los cuales son proporcionar una base equilibrada de conocimientos sobre la selección de materiales y su relación con el diseño mecánico, desarrollar capacidades que nos permitan aplicar los conocimientos, tanto teóricos como prácticos, a la resolución de problemas de entornos nuevos o dentro de contextos poco conocidos, tanto de la ciencia de materiales como de la multidisciplinaria. Generar mediante la educación en ciencias de materiales y en particular sobre la selección de materiales, la sensibilidad necesaria para formular juicios a partir de una información incompleta o limitada, que incluyan reflexiones sobre la responsabilidad social y éticas vinculadas a la aplicación de los conocimientos. Estudios básicos para la selección de materiales. En líneas generales tenemos que se puede afirmar que no existe ningún material perfecto que se pueda emplear para la fabricación de cualquier producto en general. Cada aplicación necesita de un material que cumpla unas características determinadas. Para elegir adecuadamente un material es necesario conocer, entre otras, sus propiedades sensoriales, ópticas, térmicas, magnéticas, químicas, mecánicas, etc. La elección de un material se debe hacer cuidadosamente desde el punto de vista de sus propiedades, dependiendo de la aplicación a la que se destine dicho material. Tenemos el concepto de selección de materiales. La gran mayoría de avances tecnológicos logrados en la sociedad moderna se han apoyado en el descubrimiento y el desarrollo de materiales de ingeniería y procesos de materiales. Fabricación usada en su obtención. Una adecuada selección de materiales y procesos garantiza a los diseñadores de partes mecánicas su correcto funcionamiento de los componentes diseñados. Existen diversos métodos a la hora de realizar la selección de un material o proceso. Desde el punto de vista práctico, la posibilidad de usar varios métodos y poderlos confrontar, esto garantiza una mayor eficiencia en la selección correcta del material en un fin específico. La finalidad. En este artículo se pretende resaltar la importancia de realizar una correcta selección de materiales para algún fin específico. Para ello, se ilustran algunos métodos utilizados en la selección de materiales, desde los convencionales, gráficos o con ayuda de un software. Factores básicos en la selección de materiales. Tenemos los factores físicos, mecánicos, procesamiento y posibilidad de fabricación y duración de los componentes. En el factor físico tenemos su tamaño, forma, peso de material que se necesita, así como el espacio disponible para el componente, lo que guarda relación con el tratamiento del material. En el factor mecánico tenemos que tienen que ver con la capacidad del material para soportar los tipos de esfuerzos que se le imponen. En el procesamiento y posibilidad de fabricación dice que se relacionan con la capacidad de dar una forma al material, y en la duración de los componentes se relaciona con el tiempo durante el cual los materiales desempeñan las funciones a las que han sido destinadas en el ambiente en los cuales estarán expuestos. Costo y disponibilidad. En una economía impulsada por el mercado, estos dos factores vienen a ser muy importantes. Códigos, factores estatuarios. Tenemos los códigos, que son conjuntos de requerimientos que se imponen en al material y a otros componentes, tales como el ASME, el ASTM y el SAE. Factores estatutarios, relacionados con los reglamentos locales, estatales y gubernamentales según cada país. Propiedades a tener en cuenta. Tenemos las propiedades químicas.
Una propiedad altera la estructura interna o molecular de una sustancia al interactuar con otra sustancia creando una nueva. Las propiedades químicas son observables o distinguibles cuando existe un cambio de composición original transformándose en otra diferente. Uno de los factores que limitan de la forma notable la vida de un material es la alteración química que se le puede extender en un proceso de oxidación o corrosión a dicho material. Tenemos el estado de oxidación, que indica la acción y efecto de oxidar u oxidarse. La oxidación es un fenómeno en el cual el elemento compuesto se une con el oxígeno, aunque rigurosamente hablando, la oxidación como tal se refiere al proceso químico que implica la pérdida de electrones por parte de una molécula, átomo o ion. Cuando esto ocurre, decimos que la sustancia ha aumentado su estado de oxidación. Y tenemos dos tipos diferentes de oxidación, la oxidación lenta y la oxidación rápida. La oxidación lenta nos habla que es un proceso lento, los procesos de oxidación lenta están presentes en nuestro día a día, algunos a simple vista y otros haciendo invisiblemente parte de nuestra vida. Como por ejemplo, podemos registrar oxidación en la corrosión de metales como el hierro en contacto con el agua y en distintos procesos biológicos como la respiración, la fotosíntesis de las plantas, la oxidación de la glucosa o de los ácidos grasos y la fermentación de las variadísimas sustancias como lácteos o alcoholes. La oxidación rápida. Los procesos de oxidación rápida son mucho más evidentes e impresionantes. Estos ocurren en una reacción química conocida como combustión y suelen generar una enorme cantidad de calor. Como consecuencia tenemos aumentos considerables de temperatura y llamas. Los hidrocarburos son emblemáticos para apreciar este tipo de combustiones. La corrosión. Cuando la oxidación de un material concreto se produce en un ambiente húmedo o en presencia de otras sustancias agresivas, se denomina corrosión. Esta es mucho más peligrosa para la vida de los materiales. La oxidación simple, pues, es un medio húmedo en la capa de óxido. No se deposita sobre el metal, sino se disuelve y acaba por desprenderse. Las propiedades físicas se deben al ordenamiento en el espacio de los átomos de los materiales. Los más relevantes son los siguientes: densidad y peso específico, propiedades eléctric- eléctricas, propiedades térmicas y propiedades ópticas. Las propiedades físicas nos dice que se las puede definir por un objeto mediante la observación y la medición, como por ejemplo las propiedades físicas de un cubo de madera serían denso, sólido, cuadrado, de madera, orgánico, no maleable, entre otros. Las propiedades físicas de la materia son las características visibles y propias de una sustancia que pueden ser medidas y no producen nuevas sustancias químicas. Las propiedades físicas nos dice que la densidad vendría a ser la relación entre masa y el volumen. Se puede apreciar en unas imágenes. La temperatura de ebullición nos dice que la temperatura necesaria para que el líquido se vuelva gaseoso. La maleabilidad, lo cual tiene que ver con la flexibilidad de un material. La solubilidad, que el cual es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra. Tenemos la densidad y el peso. Densidad y peso específico se denomina densidad a la relación existente entre la masa de una determinada cantidad de material y el volumen que ocupa. Por peso específico se la denomina relación existente entre el peso de una determinada cantidad de material y el volumen el cual ocupa. A continuación, mi compañero. Maleabilidad.
En referencia a los materiales sólidos, el término de maleabilidad es una propiedad del material que permite su descomposición o deformación y extenderse a una fina lámina. Los materiales maleables suelen ser utilizados con fines tecnológicos, especialmente en las soldaduras. Asimismo, otras características del producto de la maleabilidad es la escasez de susceptibilidad a la corrosión y al óxido. Temperatura de ebullición. En el punto de ebullición ocurre unas condiciones de temperatura y presión determinadas. Punto de ebullición en fábricas y químicas, aquellas temperaturas a las cuales la presión de vapor de una sustancia igual a la presión atmosférica externa. Es un punto de ebullición cuando se produce el paso de una sustancia en estado líquido al gaseoso de manera tumultuosa. Punto de fusión. El punto de fusión se refiere a la temperatura en la cual una sustancia pasa de un estado sólido a un estado líquido, es decir, la sustancia sólida se calienta al punto tal que su estado físico cambia del sólido al líquido, o sea, se funde. El punto de fusión a través del cual una sustancia cambia de estado tras una temperatura constante y invariable y bajo una presión normal. A diferencia del punto de ebullición, el punto de fusión no es particularmente afectado por la presión. De ahí que el punto de fusión se considere como una propiedad física y constante de la materia, es decir, este proceso no se ve afectado en el volumen de la misma. Por otra parte, el punto de fusión también es empleado en diversos análisis químicos como una indicación a nivel de pureza de una sustancia. Conductividad. La conductividad eléctrica es la capacidad que tiene una sustancia o material para permitir el paso de corrientes eléctricas a través de sí. Los conductores eléctricos varían según la temperatura y la estructura atómica y moleculares de la sustancia o los materiales. En general, se destacan dos tipos de conductores eléctricos que son los metálicos y los electrolitos. La solubilidad se conoce como solubilidad a la capacidad que posee determinada sustancia para disolver otra y formar un sistema homogéneo. La sustancia que se disuelve se llama soluto y la sustancia donde se disuelve el soluto se conoce como solvente. La concentración, por otro lado, es la proporción existente entre la cantidad de soluto y el disolvente de una disolución, como en el caso siguiente. O sea, en estos de los tipos de soluciones. Aquí vemos en la imagen cómo las mezclas son homogéneas. Aquí tenemos la solución saturada. La solución saturada no se puede disolver más soluto en la solución. O sea, está a full. Solución sobresaturada. La solución sobresaturada, la solubilidad supera el máximo permitido de la disolución. Ahí tenemos en imagen el soluto, el solvente, cómo se agrega al mezclarse con agua y se realizaría la solución insaturada o la solución saturada. La solución admite más soluto en la solución insaturada. La solubilidad de una solución química puede ser expresada en porcentajes de soluto o en unidades como moles por litro o gramos de una sustancia. Es una suma
de suma importancia, ya que determina la capacidad de solubilidad de la misma. El carácter polar representa la separación de la carga, de las cargas eléctricas en la misma molécula, y por otra parte las moléculas apolares se producen por la unión entre átomos que poseen iguales electronegatividades. La naturaleza de las partículas del solvente y el soluto, así como las interacciones entre ellas. La temperatura, el aumento de esta se viene con mayor movimiento de las moléculas en solución, lo que origina una rápida difusión. La presión de un soluto gaseoso, la solubilidad de gases es directamente proporcional a la presión. El coeficiente de solución es la cantidad necesaria de una sustancia para saturar una cantidad de solvente en determinada temperatura y presión. En este caso, cuando el coeficiente de solución de una sustancia es cero, se está en presencia de una sustancia insoluble de ese solvente. Por ejemplo, el cloro con el Ag, coeficiente de solubilidad en agua es 0,0 gramos por litro. Producto de la solubilidad. Por su parte, la constante del producto de solubilidad de un compuesto representa el valor máximo que puede llegar a tener el producto de la concentración de los iones que encuentran en el disuelto. Es de destacar que el coeficiente estequiométrico hace referencia a las cantidades de relativos y de productos que intervienen en la reacción. Es lo que se conoce como los números que aparecen adelante de las fórmulas de los relativos y productos después del igualar la ecuación. Propiedades eléctricas. La resistencia eléctrica de un material conductor depende, entre otros factores, de una naturaleza, es decir, de la resistencia de electrones móviles en un átomo y de su grado de movilidad entre la acción de un campo eléctrico. Propiedades térmicas. eh, de dilatación térmica, el origen de la dilatación térmica reside que al aumentar la temperatura aumentan las vibraciones de la partícula del material. El calor específico se define como la cantidad de energía calorífica que es el preciso aportar a la unidad de la masa dicha sustancia para elevar su temperatura en 1 grado sin que presente cambios de fase. Propiedades ópticas, cuando la luz enciende de los cuerpos, estos se pueden comportar de tres maneras distintas. Los cuerpos opacos absorbemos y reflejan totalmente la luz, impidiendo que pase a través. Los cuerpos transparentes transmiten la luz, por lo que permite ver a través de ellos. Y por último, el tipo de cuerpo denominados translúcidas dejan pasar la luz, pero impiden ver los objetos a su través. Propiedades mecánicas relacionadas con la forma en la que reaccionan los materiales cuando actúan fuerza sobre ellos, elasticidad, capacidad que tiene algunos materiales para recuperar su forma una vez que han desaparecido de la fuerza de lo que los deformaba. Plásticos, estos habilitan material para conservar sus nuevas formas una vez deformada.
Propiedades mecánicas, la dureza, está la fragilidad, la tenacidad y la fatiga. Propiedades mecánicas, la maquinabilidad, facilidad de que tiene un cuerpo a dejarse cortar por arranque de Piruta, acritud, aumento de la fuerza, fragilidad y resistencia en ciertos materiales, como considere la deformación en frío, y la resistencia que opone un cuerpo a los choques o esfuerzos bruscos. A continuación, mi compañero. Propiedades de fabricación. Las propiedades de fabricación informan acerca de la posibilidad de someter un material a una determinada operación industrial. La maleabilidad indica si un material se puede estirar en láminas sin romperse. La ductibilidad señala si se puede estirar en forma de hilos. La forja es la habilidad que da idea de la capacidad que posee un material para ser forjado. Y otras propiedades que se refieren a la capacidad para mantener el material a procesos de instrucción, soldaduras, etc. Las pruebas. Las pruebas sirven para determinar las propiedades de los materiales. Se realizan ensayos que pueden ser destructivos o no destructivos. Destructivos en cualquier tipo de pruebas prácticas a un material que se altere o modifique, de forma que permanezcan sus propiedades físicas. No destructivos es cualquier tipo de prueba practicada a un material que no altere de forma permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. Los más comunes son radiografía, ultrasonidos, tintes penetrantes y partículas magnéticas. Tipos de ensayos que podemos realizar. Ensayos de tracción consiste en estirar lentamente una probeta de longitud y sección normalizada del material a analizar hasta que se rompe. Ensayo de fatiga consiste en hacer girar rápidamente una probeta normalizada del material a analizar al mismo tiempo que se deforme debido a la fuerza al número de revoluciones que ha girado antes de romperse, que le llaman límite de fatiga. Ensayo de resiliencia consiste en determinar la energía necesaria para romper una probeta normalizada del material a analizar. Mediante un impacto se usa un péndulo. Ensayo de dureza consiste básicamente en ejercer determinada fuerza con un diamante o bola de acero sobre la pieza a analizar y ver las medidas de la huella dejada luego de la aplicación una fórmula y se calcula el grado de dureza. Las escalas más importantes son Brinell y Rockwell. Pruebas no destructivas. Disponibilidad y costo de materiales. La factibilidad de un proyecto de producción depende en una gran medida de la disponibilidad de los materiales. Incluso en múltiples ocasiones el proyecto surge a partir de la existencia de materiales primas susceptibles de ser transformados o comercializados. Conviene conocer su disponibilidad actual y a largo plazo, y si esta disponibilidad es constante o estacional. Disponibilidad de costo de materiales. Hay que conocer las fuentes de adquisición de otros materiales secundarios o auxiliares del proceso de producción del bien o de los servicios en cuestión. El estudio de disponibilidad puede resultar positivo, empero el proyecto puede verse en una situación bastante difícil si no existen los materiales secundarios utilizados. De igual forma, hay que prever la disponibilidad de los servicios requeridos por el proyecto. Disponibilidad y costo de materiales. En los estudios de materiales e insumos se analiza la disponibilidad en cuanto a volúmenes existenciales y periodos de producción, pero también el precio de adquisición, el grado de transporte
habilidad, etc. En otros casos, las materias primas tienen tal problemática en cuanto a transporte que obligan al formulador del proyecto a localizar la planta cerca de la fuente de de las materias primas, ya que sea por su grado de permeabilidad y por su baja densidad económica o por el peligro de explosiones. Calidad de los materiales. Hay una tendencia creciente a los materiales lleguen a obra con su calidad certificada de antemano. Sucede que no obstante que todavía no ha cuajado un sistema de certificación universal admitiendo y el actual coexisten diversos sistemas depende de cada país y su diferente fiabilidad. Certificado de origen de un certificado del fabricante donde manifiesta que su producto cumple con las especificaciones correspondientes. Calidad de los materiales. Certificado de ensayo en laboratorio homologado. Se refiere a muestra determinada por lo que tiene poca validez con respecto a producto total. En cualquier caso hay que distinguirlos. Aspecto de calidad. Si la muestra la toma el fabricante, el laboratorio. Si se toma al azar o en forma determinada. ¿Cuál es la fecha de certificado? Si cubre todos los ensayos que impone la norma. Calidad de los materiales. Certificado de homologación del producto. Corresponde a la aprobación de un prototipo. Y sello o marca de conformidad a norma es el sistema de certificación más fiable al referirse a la producción de manera continua. Propiedades a tener en cuenta: las económicas, físicas, mecánicas, térmicas, eléctricas y magnéticas, interacción con el entorno, producción y estéticas. Proceso paso a paso para la selección de un material para un acero. El proceso de selección de materiales implica un análisis entre las propiedades físicas y químicas del acero inoxidable. La ingeniería y la higiene no deben considerarse como entidades separadas, sobre todo cuando se trata de la industria alimentaria. Presentamos algunas consideraciones para la selección de acero inoxidable. Consideraciones para la selección de un acero inoxidable. Uso final. El primer paso es investigar sobre las condiciones a las que el material estará expuesto. Es la aplicación específica para determinar el tipo de acero que se puede aportar que puede aportar un mejor desempeño. Resistencia a la corrosión y las propiedades mecánicas, la resistencia mecánicas a bajas y altas temperaturas es muy importante. Las propiedades mecánicas, las resistencias mecánicas a bajas y altas temperaturas, las características del producto, la fabricación del producto, incluyendo todos los procesos a los que será sometido el material. Y el costo total, un análisis del costo de ciclo de vida es recomendable para evaluar los costos del material y aquellos relativos al mantenimiento, reemplazo, vida en servicio, etc. Factores a considerar para seleccionar un acero. Físicos, el tamaño, la forma, peso del material que se necesita. Mecánicos, tiene que ver con la capacidad para soportar ciertos tipos de esfuerzo. Duración de los componentes se relaciona con el tiempo durante el cual los materiales desempeñan las funciones a las que han sido destinados. Costo y disponibilidad es en una economía impulsada por el mercado estos dos factores son inseparables. Códigos o estatus o conjunto de requisitos, según las normas que se requieran. La disponibilidad es básico para tener en cuenta la disponibilidad del material. Uso y mantenimiento. Es altamente recomendable que se
entregue al usuario final de la aplicación un listado de recomendaciones para el cuidado y mantenimiento del material, como valor agregado al usuario que favorece al cumplimiento del desempeño esperado del material. A continuación, mi compañero. Ejemplos a analizar. Un diseñador de componentes siempre busca encontrar el material ideal para su componente. Se pueden mencionar, entre otras características, que un material ideal cumple con la siguiente lista de requerimientos: inagotable y siempre disponible para su reemplazo, barato para refinar y producir, fuerte, rígido y dimensionalmente estable a diferentes temperaturas, liviano, resistente a la corrosión y al desgaste, respetuoso con el medio ambiente y a las personas, y biodegradable. Estos requisitos hacen que el ingeniero diseñador tenga dificultad en la selección del material. Métodos de selección. Selección tradicional. El ingeniero diseñador escoge el material que cree más adecuado con base en la experiencia de partes que tienen un funcionamiento similar y que han mostrado buenos resultados. Las características del material empleado, por ejemplo, acero, ya han sido estudiadas previamente y por lo tanto no es necesario realizar estudios previos a la selección. El suministro del acero está asegurado. Método tradicional. Generalmente, en un gran porcentaje de partes se usan aceros baratos sin tratamientos térmicos, evitando la pérdida de tiempo en ensayos y procesos. Ahorro considerable de tiempo y contribuye a la estandarización de stock de materiales. Método gráfico. Este método se apoya en gráficas conocidas como mapas de materiales, en las que se relacionan por pares ciertas propiedades de los materiales. Método gráfico. El procedimiento consta de 3 etapas: definición de requerimientos para la aplicación considerada, cálculo del índice o índices de material para la aplicación, selección del material usado, usando el índice de material y los mapas de selección de materiales. Método con la ayuda de base de datos. En la Internet existen una amplia gama de bases de datos sobre materiales que han sido construidas para comercialización libre o son distribuidas por vendedores de materiales. Estas bases de datos son el resultado de investigaciones en ensayos de materiales. Las bases de datos se dividen básicamente en dos categorías numéricas y literarias o de referencias bibliográficas. Dentro de las más importantes, las bases de datos están en el banco de datos de la ASTM, la SAE, la ASM, la IC, la NASA, etc. Aquí podemos ver un diagrama sobre la selección de los materiales, necesidad del mercado, diseño inicial, definición general, análisis inicial de cada componente, diseño detallado, análisis detallado del componente, especificaciones del producto y un prototipo. Vemos que la parte fundamental del proceso del material es seleccionar los materiales de cada componente que cumplen los requerimientos definidos previamente. Fallas o mala elección del material, que también se puede dar. Análisis de fallas. Cuando hay una falla, cuando la pieza queda completamente inservible, cuando a pesar de que funciona, no cumple su función satisfactoriamente, cuando su funcionamiento es poco confiable debido a las fallas y presenta riesgos. Causas: mal diseño o mala selección del material, imperfecciones del material, del proceso y o de su fabricación, errores en el servicio y en el montaje, errores en el control de calidad, mantenimiento y reparación, factores ambientales y sobrecargas. Aquí podemos ver algunos ejemplos de falla de la elección del material o falla del ingeniero en todo caso. Podemos ver un transportador de petróleo que se partió a la mitad y podemos ver un puente que se diseñó mal su estructura. Deficiencia en el diseño. Errores al no considerar adecuadamente los efectos en las entallas. Insuficientes criterios de diseño por no tener la información suficiente sobre los tipos y magnitudes de cargas, especialmente en piezas complejas.
cambios al diseño sin tener en cuenta los factores elevadores de los esfuerzos. Deficiencia en la selección del material. Datos poco exactos del material. Empleo de criterios erróneos en la selección del material. Darle mayor importancia al costo de material en su calidad. Imperfecciones del material. Segregaciones, porosidades, incrustaciones, grietas generadas en el proceso del material. Deficiencia en el proceso. Marcas de maquinado pueden originar grietas que conducen a la falla, esfuerzos residuales causados en el proceso de deformación o en frío o en el tratamiento térmico que no hacen bajo las normas establecidas. Recubrimientos inadecuados, soldaduras y o reparaciones inadecuadas. Análisis. La curva de la bañera se la conoce así. Es una gráfica que se presenta los fallos durante el periodo de vida útil de un sistema o máquina. Se llama así porque tiene la forma de una bañera cortada a lo largo. Tenemos los fallos infantiles, fallos normales y fallos de desgaste en una relación de tasa de fallos y su tiempo de vida útil. Tenemos nuestras conclusiones. El criterio de la selección de materiales se basa principalmente en sus propiedades. Al seleccionar un material, se debe tener en cuenta su disponibilidad, la abundancia del material y la proximidad al lugar de donde se necesita. Siempre se debe verificar la calidad del material a utilizar para brindar un producto que satisfaga al cliente. Nuestras opiniones personales han sido que a través de la presente investigación y o presentación nos ha ayudado a poder comprender cómo determinar un material y hacer su correcta selección. Con el presente trabajo nos ayuda a tener un mayor criterio de qué material a emplear según su condición y su uso. Comprendemos que todos los aspectos y parámetros a tomar en cuenta para la fabricación y el uso del material. Nuestras bibliografías. Y pues bueno, con esto damos terminada nuestra última presentación sobre la selección de los materiales.